El día hoy vamos a eliminar la cuenta de Google de un ZTE. Bueno, ya saben, pueden ver aquí el candadito. Este es un ZTE V50 Smart, igual pueden probarlo con otros modelos más recientes. Bueno, para empezar vamos a necesitar una tarjeta SIM con PIN. Si no sabes cómo ponerle PIN, aquí en YouTube existen muchos tutoriales. Una vez puesta la SIM, lo que vamos a hacer es reiniciar el teléfono. Bueno, aquí no vamos a meter ningún PIN. Lo que vamos a hacer es retirar la tarjeta SIM. Veremos que en el teléfono nos aparece una notificación. Vamos a presionar encima, pero vamos a deslizar tantito a la derecha, de modo que se vea o aparezca un icono de ajustes, y damos clic encima de ese icono. Veremos un mensaje de advertencia. Aquí no presiones en listo, presiona en algún otro lugar y se ocultará el mensaje. Ahora vamos a presionar en el lapicito de aquí arriba, esto para editar los accesos directos de la barra de estado. Vamos a dar clic sin soltar en el icono de grabar pantalla y lo vamos a desplazar al lugar donde está la linterna o a modo que esté justo en esa esquina. Una vez hecho eso nos vamos a regresar hacia atrás. Y pues aquí ya veremos el icono de grabar pantalla. Presionamos encima de grabar pantalla. Ahora nos aparecen las herramientas para empezar a grabar. Presionamos en el círculo rojo y empezará la grabación del video. Dejamos unos pocos segundos y detenemos la grabación. Presionamos encima, no en compartir. Y nos manda aquí. Ojo, aquí ya estamos en el video, damos clic encima pero con sumo cuidado. Bueno, aquí deslicé un poco mi dedo y me sacó del video, así que ojo, tienen que dar clic, no deslizar, así que si te pasa eso no vas a poder hacer nada. Y pues tenemos que reiniciar nuevamente el teléfono con la SIM puesta y repetir los pasos de antes. Así que adelantaré rápidamente el video. Bueno, ya reinició. Sacamos la SIM nuevamente. Deslizamos hacia la derecha la notificación y clic en el engranaje. Ahí pueden ver que ya tenemos el acceso de grabar pantalla. Si a ti no te aparece o algo, pues solo muévelo como antes. Entonces damos clic en grabar pantalla. Empezamos a grabar. Esperamos unos 3 segundos y detenemos el video. Presionamos encima del video, no en compartir. Aquí ya estamos en el video. Ojo, damos clic justo encima y, como pueden ver, ya nos aparecen las herramientas de video. Pueden ver aquí abajo estas opciones. Ahora sí vamos a presionar en compartir. Veremos muchas aplicaciones. Nosotros damos clic en la aplicación de mensajes. Clic en mensaje nuevo. Escribimos cualquier número, yo pondré 123 y presionamos en enviar a. Nos mandará a esta parte para enviar mensajes. Aquí solo vamos a escribir www.youtube.com. Pero antes quitamos el video para que solo se envíe la URL. Una vez enviado el mensaje damos clic en cargar vista previa. Obviamente se cargará el logo de YouTube. Ahora lo que vamos a hacer es presionar encima del logo de YouTube. Nos manda aquí y nos pide que actualicemos la aplicación de YouTube. Pero simplemente nos regresamos hacia atrás. Pueden ver que nos aparece la app de Google Chrome. Presionamos en usar sin una cuenta. Clic en no gracias. Damos clic encima aquí en la URL. Vamos a escribir Prime. Puedes ver las sugerencias GSM Prime y GSM Prime aplicaciones, clic encima de alguna de ellas. Nos aparecen los siguientes resultados. Vamos a dar clic en el primer resultado. Ahora veremos una lista de aplicaciones. Bueno, presionaremos aquí en ajustes justo donde dice, hay que ocultar el anuncio, si no ves la opción, en abrir. Así como lo hago. Bueno, ahí lo vemos ya. Damos clic encima. Esto nos manda a los ajustes. Vamos a buscar y dar clic en personalizar. Clic en accesibilidad. Deslizamos hacia abajo. Clic en menú de accesibilidad. Y activamos esta opción. Damos clic en permitir y clic en entendido. Vemos este botón, esto se activa por emergencia y, pues, créanme que es útil para evitar muchos pasos por si nos da algún error. Continuando, nos regresamos hasta atrás en los ajustes. Deslizamos hacia abajo. Y vamos a dar clic en sistema del teléfono. Clic en cambiar teléfono. Aceptamos. Aquí damos siempre en permitir. Y bueno, ahora nos aparece lo siguiente. Ahora estando aquí vamos a presionar en compartir cambiar teléfono, ahí ustedes pueden ver unas letras azules. Para esto tenemos que usar otro teléfono, ya que lo que haremos es enviar la aplicación de cambiar teléfono. Entonces presionamos encima. Clic en compartir.
Y bueno, obviamente activamos el Bluetooth. Y el teléfono empezará a buscar los dispositivos disponibles. Ahora vamos a usar otro teléfono. Y antes que nada, en este otro teléfono vamos a la Play Store y vamos a instalar la aplicación Activity Launcher. Una vez descargada, ahora sí vamos a activar el Bluetooth. Y pues está claro que deben ponerlo en modo visible para que el teléfono lo detecte. Miren, aquí ya lo detectó. Presionamos encima y la aplicación empezará a enviarse. Ahora veamos en el otro teléfono que llegó la notificación de aceptar el archivo. Aceptamos y ya solo esperamos a que termine de enviarse. Presionamos encima para ir directo al archivo. Presionamos encima. Clic en configuración. Y activamos la opción de instalar apps desconocidas. Aquí ya me sale esto porque así son los teléfonos Xiaomi. En tu caso, si es otro modelo o marca, pues esto no te va a salir. Activamos la opción de Soy consciente y esperamos a que terminen los segundos. Aceptamos. Ahora sí damos clic en instalar y esperamos. Ahora damos clic en abrir. Aceptamos. Clic en siempre permitir. Damos clic en anterior. Aquí tenemos que dar unos permisos antes de continuar. Así que presionamos en ajustes. Buscamos y seleccionamos la app de cambiar teléfono. Y activamos esto para que se active el permiso de mostrar sobre otras apps. Regresamos hacia atrás nuevamente. Clic en anterior. Nos pide otro permiso, entonces damos clic en ajustes. Activamos y nos regresamos hacia atrás. Clic en mientras la app está en uso. Se nos va a abrir la cámara para escanear, así que lo dejamos por el momento. Vamos al otro teléfono y nos regresamos hacia atrás. Presionamos en nuevo. Aceptamos. Aquí daremos siempre en permitir. Clic en mientras la app está en uso. Esperamos unos segundos y se generará un código QR. Vamos a usar el otro teléfono para escanear el código QR. Clic en mientras la app está en uso. Y damos siempre en permitir. Clic en ajustes. Y activamos la ubicación. Nos regresamos hacia atrás. Y ahora se empezará la conexión con el otro teléfono. Y bueno, pueden ver que ya empieza el proceso. Vamos a deseleccionar todo para elegir enviar lo que queremos. Damos clic en aplicación. Seleccionamos Activity Launcher y nos regresamos hacia atrás. Clic en iniciar cambio. Esperamos unos segundos y el archivo se enviará. Ya puedes ver que en ambos teléfonos dice listo. Bueno, continuando, solo presionamos en listo. Ahora nos regresamos hacia atrás. Hasta el navegador. Solo cerramos el anuncio. Ahora vamos a buscar Activity Launcher. Presionamos en abrir. Clic en aceptar y esperamos a que cargue. Vamos a buscar el archivo que dice configuración de Android. Damos clic en el único que tiene el círculo negro. En ocasiones puede que aparezca blanco o sin nada, pero guíate por el texto. Presionamos encima. Aquí en ocasiones abriría la ventana directa, pero aquí pide aún dar un clic más. Entonces solo presionamos en ejecutar actividad. Y bueno, ya estaremos aquí. Aquí, antes de continuar, les voy a decir que necesitan mucha, pero mucha paciencia, porque pudiera cortar el video y solo mostrarles el paso exitoso. Pero antes de llegar, lo intenté tantas veces, así que sugiero que cuentes las veces que lo intento. Entonces damos clic en comenzar. Clic en omitir. Esto no debe salir, pero si te sale solo da clic en cualquier lugar. Presionamos omitir y empezará el proceso. Clic en Next. Nuevamente en Next. Presionamos en no cable. Clic en copiar sin cable. Clic en Next. Nos pedirá el patrón. Aquí obviamente ponerlo o no tiene sentido. Tenemos que darle clic en usar cuenta de Google. Y justo me manda aquí. Y pues aquí era para que me mande una ventana diferente, así que ya saben, tenemos el primer intento que dio error. Regresamos hacia atrás e intentamos de nuevo. Y parece que sigue igual. Vamos a regresarnos más atrás e intentarlo de nuevo. Y otra vez lo mismo. Vean, aquí tantas veces y no quiere pasar de aquí, ya me acerco casi a los 10 intentos. Así que bueno, vámonos hasta el inicio, hasta atrás. Y aquí vamos a ocupar el botón de accesibilidad que ocupamos antes. Por eso dije que, por si teníamos un error, debíamos activarlo. Bueno, presionamos el botón. Damos clic en asistente. Vamos a dar clic en el tecladito. Y vamos a escribir abrir configuración.
Ahí pueden ver que nos sale la opción con el icono de engranaje al lado. Presionamos encima. Nos manda a los ajustes. Aquí vamos a buscar la opción que dice almacenamiento. Damos clic en donde dice aplicaciones. Clic en apps instaladas. Aquí vamos a elegir Activity Launcher. Clic encima. Clic en ejecutar actividad. Nos manda de nuevo a la ventana de configurar el teléfono. Seguimos el proceso nuevamente de comenzar y next hasta llegar casi al final. Y bueno, nuevamente el mismo error. Nos regresamos al inicio de nuevo. Repetimos los pasos. Asistente de Google. Abrir configuración. Almacenamiento. Aplicaciones. Apps instaladas. Activity Launcher. Pero esta vez vamos a dar clic en la flechita de aquí. Regresamos hacia atrás. Clic nuevamente encima. Clic en la opción nuevamente que dice trampoline o la única con el icono diferente. Clic en ejecutar actividad. Comenzamos el proceso nuevamente. Y bueno, nuevamente el error. Ya ven la tremenda paciencia que uno se carga, así que hay que ser pacientes. Esta vez solo nos regresamos hasta donde dice no copiar e intentamos nuevamente. Y vean, esta vez sí salió lo que tanto esperamos. Me regresé porque creí que me daba el mismo error. Damos en Next. Usar cuenta de Google. Y bueno, ahora sí ya ven, esto es justo lo que debe salir y no donde te pide el correo de la cuenta. Y solo para que vean cuántas veces lo intenté, pero sí sale, pero necesitas paciencia o te aburres tú o aburres al sistema. Entonces damos en siguiente. Nuevamente en siguiente. Y listo, ya tenemos preparado el teléfono. Entonces vamos a ocupar de nuevo el otro teléfono. Nos vamos a Google y buscamos configurar mi dispositivo. Damos clic en siguiente. Y empezará el proceso. Y bueno, ahí tenemos ambos teléfonos. Damos en siguiente. Clic en copiar. Nos pedirá el patrón o la contraseña y se la ponemos. Y empezará el proceso de copiado. Ahora checamos el otro teléfono. Y vean, el candadito de aquí arriba ya no está, eso quiere decir que ya casi terminamos, pero aún falta. Así que bueno, aquí solo toca esperar. Aquí nos dice qué es lo que queremos copiar. Desactivamos todo y solo dejamos Device Setting o configuraciones del dispositivo. Entonces presionamos en copiar. Esperamos unos segundos. Aquí ya se ve nuestra cuenta y nos dice si queríamos copiar fotos, videos, otros datos, pero no nos interesa, solo damos en no copiar. Presionamos en omitir. Omitir. Esperamos. Clic en más. Clic en omitir. Aquí damos todo en omitir. Clic en no gracias. Aquí empezará un proceso de copiado, pero solo le damos en detener porque esta copia ya se hizo. Presionamos en Done. Y esperamos. Bueno, nos mandó al inicio. Clic en comenzar. Omitir. Aquí ya nos aparece nuestra cuenta agregada. Y solo damos en siguiente. Aquí simplemente damos en más. Aceptar. Siguiente. Más. Aceptar. Omitir. Eligen su modo navegación y clic en siguiente. Más. Omitir. Omitir de nuevo. No gracias. Clic en comenzar. Y esperamos. Bueno, aquí nos salió esto, pero no pasa nada, solo damos clic en cerrar app. Clic en skip. Y entendido. Y bueno, ya al fin estamos en el inicio de teléfono. Pero pues falta un pasito más. Vamos a los ajustes del teléfono. Clic en sistema del teléfono. Restablecer. Restablecer teléfono. Eliminar datos. Eliminar datos. Y bueno, obviamente el teléfono se reiniciará. Ojo, este reinicio demora. A mí me tardó como 5 minutos, así que pues haré que el video vaya rápido. Bueno, ya estamos en el inicio del teléfono. Hacemos nuevamente el proceso de comenzar. Vean, ahora sí sale configurar sin conexión. Damos en siguiente. Y aceptamos. Y así sucesivamente. Omitimos el patrón. Elegimos el modo navegación y clic en siguiente. Y clic en comenzar.
Por si no se dieron cuenta, salieron menos configuraciones que antes y llegamos más rápido al inicio. Y bueno, ahora sí ya tenemos el teléfono listo para usar como queramos. Espero te haya ayudado o servido el video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.